Bienvenidos de nuevo. En el episodio de hoy, desenterramos los hallazgos más extraños que las personas han encontrado en sus recién adquiridas casas o propiedades. Descubran estas historias asombrosas con nosotros, y no olviden dar like y suscribirse. Mi casa tiene una bañera jacuzzi para 2 personas, con espejos en 3 de las paredes que la rodean. Cuando estaba viendo la casa, había una cama con dosel de 4 columnas, con un espejo dentro del dosel. No hace falta decir que el dueño anterior tenía sus cosas. Cuando me estaba mudando, encontré en el sótano un bar con esposas en cada extremo colgando del techo, y 2 pernos de ojo y una tabla en el piso, que habrían hecho de un lugar perfecto para atar a alguien. Sospecho fuertemente que eso era para lo que se usaba. Tengo una habitación que solía ser un bar, el dueño anterior se llevó la barra, a pesar de que estaba empotrada. Tiene un techo falso, y las luces están arriba con paneles transparentes para dejar pasar la luz. Estaba moviendo los paneles del techo para cambiar un foco, y me golpeó en la cara, lo que supongo era un columpio sexual casero, que estaba atornillado a las vigas de arriba. He estado en esta casa por 15 años, y todavía ocasionalmente encuentro paneles secretos en las paredes. Parece que en cualquier lugar donde había un poco de espacio extra, él ponía un panel removible para crear un espacio oculto de almacenamiento. Y, a pesar de todo eso, lo más sorprendente que he encontrado en esta casa, es el interruptor de luz del baño que tiene corriente, pero no parece controlar nada en la casa. ¿Qué se supone que haga con este interruptor misterioso? ¿Cuándo dejarás de burlarte de mí, y me contarás tus secretos? Tenemos esta habitación lateral junto a unas escaleras. Mientras movíamos cosas a la habitación, notamos que un pedazo de panel de yeso se estaba despegando de la pared, así que lo retiramos. Detrás de él, y debajo de las escaleras, había algunos juguetes viejos, probablemente de la década de 1950. En la misma casa, alrededor de un año después, pagamos a una empresa para que colocaran nuevo aislamiento en el ático. Cuando terminaron, me dijeron que teníamos una parte del ático sellada. Así que la rompimos. Encontré una mesa de costura súper antigua, y unas 15 cajas de piñas. Mis padres compraron una casa que solía ser una funeraria, hace casi 100 años. Papá nunca se preguntó por qué había una segunda entrada al sótano que no llevaba a ningún lado, y cuando hubo una tubería rota, finalmente tuvieron que abrirla. Dentro, encontramos una pequeña habitación tapiada, que tenía cientos de botellas viejas, equipos extraños, químicos y sales perfumadas, vitrales del edificio original, y algunos libros antiguos de contabilidad. Mis padres no tenían uso para eso, y un dueño de tienda de antigüedades local, que además era historiador del pueblo, lo aceptó felizmente cuando se lo ofrecieron. Unos años después, recibimos unas copias geniales de fotos antiguas de cómo lucía originalmente la casa. Cuchillas de afeitar, de esas de doble filo, de las navajas antiguas. Estaban dentro de la pared cuando la abrimos para reparar una tubería rota. Noté un montón de escombros en la pared y, por suerte, llevaba guantes. Metí la mano para agarrar los restos y tirarlos, y saqué un puñado de cuchillas. Había varios puñados. Después supe que una característica de los baños de mediados del siglo XX era una ranura en la parte trasera del botiquín para desechar las cuchillas. Súper asqueroso y espeluznante. También, si vas a mover una pared de baño en una casa de ese estilo, ten cuidado. La esposa del dueño anterior había fallecido no mucho antes de que compráramos la casa. Aproximadamente una semana después de tomar posesión, el agente inmobiliario nos llamó y preguntó si habíamos encontrado el anillo de bodas de la esposa en el armario del dormitorio principal. No lo habíamos encontrado. Unos años después, estábamos limpiando encima de los gabinetes de la cocina, y encontramos el anillo. ¿Por qué estaba allí arriba? Nunca lo sabremos. Sin embargo, logramos localizar al dueño y devolvérselo. No se trata de una casa, sino de un auto. Llevé a casa un Explorer del 2000, con unos pocos miles de millas. Vi un papel detrás del plástico de la guantera, justo donde está la bombilla. Lo saqué con cuidado. Era un sobre blanco. Dentro, había unos 1,000 pesos en varios billetes. Llamamos a la concesionaria para preguntar qué hacer, pero por alguna razón no pudieron contactar al vendedor del vehículo, o este se negó a ser contactado. Yo quería entregarlo porque esos 1,000 pesos me ayudaban muchísimo.
Me habría devastado económicamente perder esa cantidad de dinero. Ese fue un buen año, jaja. Una fotografía en blanco y negro, coloreada a mano, muy grande, en un marco dorado ornamentado, fue encontrada en el ático. La foto mostraba a un niño pequeño con un vestido blanco de encaje, usando un sombrero vaquero y botas, parado en los escalones de un edificio de ciudad, tipo brownstone, con un pony. La casa estaba en el medio oeste y no cerca de una ciudad donde se encontraran ese tipo de edificios. Era una foto antigua, y no se podía saber si era una niña o un niño, ya que antes los niños solían usar vestidos. Pero lo que sí se podía decir, y no podía negarse, era que ese niño era el más feo que cualquiera de nosotros había visto jamás. Espantosamente feo. Ni siquiera sentí envidia del pony, ese niño era simplemente tan feo. Colgamos la foto en un lugar destacado y nos turnábamos para inventar una historia sobre la persona, el pony o la foto. Dejamos esa cosa en el ático cuando vendimos la casa. No nos pareció correcto llevarla. Durante 10 años he vivido en mi casa, pero hasta hace poco, nunca había estado en el ático. Es una trampilla que se empuja hacia arriba, en lugar de una combinación de escalera desplegable, así que no era muy accesible. Un día hubo un olor extraño, y temí que algo pudiera haberse muerto allá arriba, así que saqué una escalera, levanté la trampilla y asomé la cabeza para ver. Justo al lado de la trampilla en el ático, había un enorme montón de lo que parecía relleno, pero resultó ser una persona gigante de peluche, de unos 2 metros, o más. Como el muñeco vudú más grande que jamás haya existido, pero completamente blanco. Traté de moverlo un poco para apartarlo, porque era increíblemente pesado y difícil de mover. Estaba roto en algunos lugares y lleno de 100 años de polvo, relleno, y quién sabe qué más, así que sí, simplemente lo dejé allí, cerré la trampilla y di el día por terminado. No fui yo, sino un amigo de la familia. Él solía vivir al otro lado del pueblo, en un vecindario algo turbio, antes de mudarse con su esposa a una casa más cerca de nosotros. Estábamos en su nueva casa, cuando nos contaba lo feliz que estaba de haberse mudado, porque esa otra casa le daba escalofríos. Aparentemente, cuando se mudó, había una habitación en el sótano con cerraduras por fuera, y un colchón sucio adentro. Dijo que siempre se sentía raro en esa habitación y rara vez entraba. Han pasado algunos años, pero todavía pienso en esa casa. Solía darme mucho miedo. Cuando era adolescente, mi mamá trabajaba para una pequeña compañía de seguros muy cool, que era propiedad de una familia. Cuando tenía 16 años, la familia quiso expandirse y le preguntaron a mi mamá si quería ser la encargada de la expansión. Lo que básicamente significaba que la familia compró una pequeña casa de 2 dormitorios en otro pueblo y usaron la casa como segunda oficina. Mi mamá era la única que trabajaba en la oficina por un tiempo, así que yo solía acompañarla después de la escuela y la ayudaba con el archivo, y exploraba el lugar. Un día noté una puertita dentro de un armario en el piso superior del dormitorio que no se usaba. Así que, naturalmente, fui a explorar. La puerta te llevaba a un pequeño espacio de arrastre, como un túnel, hasta que de repente caías en una pequeña habitación. El túnel estaba a unos 60 centímetros del piso de esa habitación. Era una habitación sin terminar, sin paneles ni ventanas, pero tenía una pequeña mesa hecha con un carrete de madera. Un solo taburete que se veía bastante endeble. Un osito de peluche que parecía relativamente nuevo. Algunos juguetes de niños que no eran nada nuevos, una cajita que no pude abrir, y papeles en blanco esparcidos por todas partes. La habitación no llevaba a ningún otro lugar y no tenía otras puertas. El piso estaba hecho de tablones de madera chirriantes, separados justo lo suficiente como para dejar entrar un leve rayo de luz. Pero no podía saber de dónde venía la luz, ni sobre qué parte de la casa estaba construida esa habitación. Me llevé el osito de peluche para mostrárselo a mi mamá, y su jefe terminó dejándome quedármelo. Creo que todavía lo tengo por ahí. No estoy seguro para qué era esa habitación, pero parecía que algún niño, en algún momento, la convirtió en un escondite. Fue bastante genial, aunque muy fuera de lugar para una casa tan remodelada. La Atalaya. Es una publicación periódica de los Testigos de Jehová. Encontramos cajas y más cajas de ellas en el espacio de arrastre del ático, que databan de los años 70, cuando la casa fue construida. Lo que realmente me sorprendió fue que no solo eran ejemplares viejos.
Puedo entender totalmente guardar una colección así y olvidarla cuando te mudas. Pero no, el más reciente de la pila tenía fecha de 1 mes o 2 antes del cierre de la venta de la casa. Así que el dueño anterior había recibido ese ejemplar, literalmente semanas antes de mudarse, lo guardó con el resto, y luego conscientemente dejó toda la colección. Mi esposo y yo alquilamos una casa después de casarnos. Los inquilinos anteriores fueron desalojados, así que había algo de limpieza por hacer. Como estaba embarazada, ya estaba en modo limpieza de todos modos. El día de la mudanza, estaba limpiando los gabinetes de la cocina para organizarla. Encontré algunos papeles. Los leí, y resultó que los inquilinos anteriores manejaban una red de peleas de perros en el sótano. El tipo hablaba con personas en línea sobre conseguir cachorros de pitbull. Fue repugnante. Le entregué los papeles al administrador de la propiedad, y no sé si hizo algo con la información. También encontré tarjetas de Medicaid de los niños que vivían allí. Esto fue cuando estábamos vendiendo, no comprando, pero supongo que cuenta para la pregunta. Mi abuela había fallecido de cáncer de ovario varios años antes, y apenas estábamos limpiando su departamento en el norte de Serbia para venderlo. Había todas esas cosas típicas de una babushka eslava, materiales de tejido, libros infantiles extraños, memorabilia comunista, un piano, semillas para aves, y cosas por el estilo. De hecho, fue divertido experimentar una última vez la historia que ella vivió, pero lo más genial, con diferencia, fue el alijo de monedas austrohúngaras. Estaban escondidas detrás de lo que parecía una estantería imposible de mover. Entre 10 y 15 monedas relucientes de oro, y piezas de $4 del año 1915, algo completamente inusual para una exprofesora socialista. Afortunadamente, había una nota con ellas que lo explicaba todo. Cuando los revolucionarios de Tito tomaron el poder en Yugoslavia tras los nazis, intentaron recuperar la riqueza del país yendo casa por casa, confiscando las posesiones valiosas de la gente. En medio del pánico, algunos miembros de una familia vendieron sus monedas a mi bisabuelo, quien se arriesgó a esconderlas. Por suerte, pasó la inspección y pudo conservarlas. Luego vivió feliz como relojero en su aldea, sin gastar ni siquiera tocar esas monedas nunca más en su vida. Si lo hubieran encontrado con ellas, o a mi abuela, probablemente las consecuencias no habrían sido buenas, pero nunca ocurrió, y los ducados sobrevivieron mucho más allá de la caída de Yugoslavia, hasta ese día en que mi madre y yo desmantelábamos el departamento de mi abuela. Mis padres construyeron una casa en el campo, al oeste de un pequeño pueblo del Medio Oeste, así que obviamente no encontramos nada fuera de lo común dentro de la casa. A mi papá le molestaba que yo me quedara dentro viendo televisión, así que siempre me decía que saliera a explorar los pastizales de los alrededores y a cavar agujeros. En esas aventuras, encontré un antiguo vertedero de basura de principios de siglo, un escurridor de ropa, un eje de carreta cubierta, y, en una quebrada escondida a la vista, un viejo camión repartidor de Coca-Cola, de lo que supongo eran los años 40 o 50, por su aspecto. Estaba parcialmente enterrado, pero mi papá y yo lo desenterramos, arrancamos un letrero oxidado de Coca-Cola del costado, y lo llevamos a casa. Mi mamá, eventualmente, nos obligó a deshacernos de él. La mayoría de las cosas que encontré eran basura oxidada, pero para un niño de 10 años con una pala y un detector de metales, era lo más genial del mundo. Un poema espeluznante. Estaba buscando algo en el armario de mi hija y estaba colocando lo que sacaba sobre un apoyapiés que no tenía nada encima. Empecé a guardar todo de nuevo, y al mover la última pieza, vi un pedazo de cartón con algo escrito. El cartón era el inserto de un rollo de papel higiénico. Lo habían cortado de manera que se podía desplegar y luego cerrarlo para que pareciera normal. Aquí está el poema. Una joven viuda afligida, llora lágrimas negras, un hombre moribundo anhela un último minuto, y un niño observa a su familia desmoronarse, cayendo, girando en un ciclón de confusión y deseo. Corto y largo, el disfraz de la vida. Después me enteré de que la hija del dueño anterior se había suicidado. No estoy seguro de si fue dentro de la casa. Esto fue en los años 70, y alquilamos esa casa durante unos años. A mi hermano le encantaba explorar el espacio de arrastre debajo de la casa. Un día, encontró un anillo de oro de hombre. No pensamos que fuera raro hasta años después. Nos pidieron que nos mudáramos porque los propietarios querían demoler la casa para construir edificios de oficinas.
Mientras derribaban la casa, los obreros de la construcción encontraron 3 esqueletos debajo. Eran los esqueletos de un hombre, una mujer y un bebé. Llamaron a la policía, y el periódico local hizo una nota sobre el incidente. Nunca supimos quiénes eran las víctimas. Con razón siempre tuve una sensación espeluznante sobre esa casa, pero esa es otra historia. Mis padres compraron una casa para renovar, que tenía un viejo cobertizo deteriorado, muy al fondo, cerca de la cerca trasera, que planeábamos reparar. Cuando llegó el momento de empezar la demolición, encontramos un falso piso en una esquina, y dentro había velas y unas 12 botellas llenas de líquidos, frutas podridas, flores, etc. Levanté una y encontré una foto de un hombre, puesta al revés, debajo. Mi novia de entonces comenzó a gritar, diciendo que eso era una brujería y que debíamos dejarlo y quemar el cobertizo. Mi mamá estuvo de acuerdo con ella. Mi papá y yo, siendo un poco más razonables, solo queríamos tirar la porquería y seguir con el proyecto. Al final, llegamos a un compromiso. Y trajeron a un sacerdote para que bendijera el lugar y esparciera un poco de agua bendita, antes de dejar que lo tiráramos todo. Las paredes nunca sangraron, ni se abrieron portales a otros mundos, así que creo que estuvimos a salvo. Cuando tenía 4 años, mis padres estaban buscando comprar una casa. Fuimos a visitar una en invierno, como a las 6 de la tarde, así que ya estaba completamente oscuro. El dueño anterior había muerto allí, hacía unos 10 años, así que no había electricidad, y tuvimos que usar una lámpara. Lo peculiar es que el tipo murió, y nadie volvió a visitar la casa. Todo estaba exactamente como la noche en que falleció. Sus gafas, el libro que había estado leyendo esa semana, su ropa sucia aún en la lavadora, todo. Pero lo que más me impactó, siendo un niño de 4 años y con miedo, fue su dentadura, aún esperándolo en un vaso con agua, que nunca en mi vida he visto tan sucia. Y entonces, mis padres compraron la casa. Cámaras de seguridad. Bien, eso puede no sonar tan extraño al principio, y ciertamente yo estaba al tanto de algunas antes de comprar el lugar. Pero lo raro fue la cantidad. Podía entender una en el porche delantero. Este tipo tenía 2 ahí, una apuntando a la puerta, y otra al camino de entrada. Otra encima de la puerta del garaje, apuntando a la entrada. 2 más en la esquina de la entrada, una frente a la otra. Una en el patio trasero. Una dentro del garaje. Una en la sala de estar. Me acababa de mudar, y lo primero que hice fue desconectar el sistema de control de la fuente de poder y de internet, a los que todavía estaba conectado. Lo segundo fue revisar todas las habitaciones, para asegurarme de no estar pasando por alto alguna otra cámara. El fin de semana pasado, mi hermano me ayudó a quitar todas las cámaras de las paredes, y pasé esa noche sacando los cables de las paredes. No estoy seguro de cuántos metros de cable había. Probablemente cientos. Probablemente miles. Completamente ridículo. Como añadido, inspirado por otras historias aquí, hice una revisión extra del espacio del ático y del garaje. Nada demasiado interesante, aunque había, inexplicablemente, una canasta de ropa, colocada en las vigas del garaje. La casa que compramos tenía un armario debajo de la escalera del sótano. Durante la inspección final, sentí la necesidad de abrir la puerta por curiosidad. Al ver que era un armario sin luz, decidí alumbrar con una linterna para ver hasta dónde llegaba. En la parte más angosta, vi 2 ojos brillando y pude distinguir la silueta de un gato. Cuando llamamos a los dueños, pensando que estarían aliviados, actuaron sorprendidos, diciendo que lo habían buscado por todas partes y que pensaron que se había escapado durante la mudanza. A medida que continuábamos con el proceso de cierre, nos ofrecían continuamente quedarnos con el gato, diciendo que su nuevo apartamento no permitía mascotas y que no tenían dónde dejarlo. Llegó al punto en que nuestra agente inmobiliaria tuvo que decirles que pararan. Me gusta imaginar que fue una casualidad, y que no encerraron al pobre gato en el armario a propósito para que lo encontráramos. Lo peor de todo es que no nos mudamos a la casa hasta varios días después. Si no hubiera decidido, de forma aleatoria, alumbrar dentro del armario, ese pobre gato habría sufrido mucho. Otra historia de alquiler. Aparentemente, mis padres encontraron símbolos satánicos dentro del armario de mi habitación, escritos detrás del espejo corredizo. Los caseros les dijeron a mis padres que habían encontrado gallinas muertas dentro del armario, pero, al parecer, no vieron las inscripciones. No recuerdo esto porque era un bebé, pero,
Aparentemente, después de que nos mudamos, la gente seguía viniendo a la casa, preguntando si conocíamos a los antiguos dueños, y si seguían por ahí. Esto ocurrió durante un par de semanas, hasta que finalmente, la gente dejó de venir. Mis padres piensan que quienes vivían en la casa antes eran narcotraficantes, o algo por el estilo, pero yo no estoy tan seguro. Creo que había algo más. Compramos nuestra casa el pasado julio. A nuestros perros les gusta cavar, y tenemos un cantero de jardín junto a la parte trasera de la casa. También tenemos un patio de concreto cuadrado. Pasaron un par de meses, y noté lo que creí que era un juguete de perro roto, asomando desde debajo del patio. Como soy perezosa, lo ignoré durante unos días. Mi esposo llegó un día a casa, y mientras jugábamos con los perros en el patio trasero, él lo notó. Se acercó y se dio cuenta de que no era un juguete roto, era una chaqueta de niña. Tomé la pala y se la pasé, y él procedió a excavar alrededor de la chaqueta para sacarla de debajo del concreto, porque si hay algo que hemos aprendido de los programas de crímenes, es que no debes tocar esas cosas. En efecto, era una chaqueta de niña. ¿Y qué es eso más abajo en el hoyo? ¿Es una manta? Él la sacó con la pala, y era una maldita funda de almohada con manchas rojizas extrañas en un lado. Avancemos unas semanas, y había un oficial de policía y un perro cadavérico inspeccionando nuestro patio trasero. La buena noticia es que no encontraron rastros de cuerpos ni nada en el patio. ¿La mala? Nadie sabe a quién pertenecían la chaqueta o la funda de almohada. Nuestra vecina ha vivido junto a esta casa durante 50 años, y conoce a todas las familias que han vivido aquí, y solo ha habido niños varones. Casa en Irlanda. Estábamos cavando la tierra detrás de nuestra casa para hacer una ampliación a la propiedad existente. Estábamos cavando los cimientos, al estilo antiguo, con palas y carretillas. Cavamos unos 90 centímetros, y nos topamos con algo metálico. Pudimos ver que era algo fuera de lo común, así que trabajamos cuidadosamente alrededor hasta descubrir que era un casco antiguo. Mi papá lo agarró y lo sacó de la tierra de un tirón, y para nuestra sorpresa, reveló un cráneo. Mi papá contactó al museo local, y tras una excavación, nos dijeron que probablemente era un guerrero del siglo XIV que había muerto en batalla. Solíamos vivir en una vieja casa de campo, que estaba construida sobre una antigua reserva indígena, y abarcaba al menos unas 50 hectáreas. Había un tratado que prohibía destruir las tierras sagradas. El hombre que originalmente construyó esa casa de campo, se colgó allí mismo. En el sótano había una habitación oculta, que contenía muchos pergaminos enrollados y libros antiguos enormes, cubiertos con una pulgada de polvo. Yo tenía 5 años en ese entonces, así que, lamentablemente, no podía leer nada de ese material. Pero me daba muchísimo miedo estar ahí abajo, y odiaba tener que llevar la ropa al cuarto de lavado. Subía corriendo las escaleras, completamente aterrorizado. Hasta el día de hoy, odio los sótanos. El resto de la granja era tan hermosa. Había tantos tesoros. Incluso, había un automóvil muy viejo, abandonado entre un grupo de árboles, como si hubiera ocurrido un accidente y nunca lo hubieran recuperado. Solíamos encontrar puntas de flecha por todas partes, especialmente cerca del arroyo que cruzaba el terreno. Era un lugar realmente hermoso. Finalmente, nuestra familia se fue. Cuando mis hermanos y yo crecimos, regresamos para echar un vistazo al lugar, y los bancos se habían apropiado de la tierra, y habían construido un vecindario. Fue horrible ver cómo una tierra tan hermosa fue tomada y destruida. Vivo en una casa de 100 años de antigüedad. Recientemente, nuestro cableado principal se quemó, así que tuvimos que abrir el ático para que los electricistas lo arreglaran. No creo que nadie haya estado allí en los últimos 80 años. Entre los libros realmente viejos que pertenecían a mi nono, encontré proyectiles de mortero, un montón de alambre de púas y balas, barriles viejos de vino, y una colección de discos también muy antiguos. Además, el viejo pasaporte de mi nono, que, aparentemente, era de la época de Hitler, porque estaba lleno de esvásticas, y su nombre estaba escrito de forma diferente por alguna razón. Sabía que él había trabajado en los ferrocarriles en Polonia, pero también encontré una pequeña caja de madera llena de cartas, escritas en inglés y en alemán. Leí la mayoría de esas cartas, y muchas eran de personas agradeciéndole por ayudarlas a escapar de Alemania. Un hombre francés. Compré un apartamento en Corea del Sur allá por el año 2012,
justo después de mudarme allí por trabajo. El agente me entregó las llaves, que yo, a su vez, les di a los de la mudanza. El acuerdo era que ellos llevarían todo el apartamento mientras yo volaba de regreso a España, para resolver mis deudas y cerrar mis cuentas bancarias. Estuve fuera 3 días, durante los cuales, el apartamento fue amueblado según el plan. Después de haber pasado más de 3 días viajando sin parar, estaba tan cansado que, cuando llegué a mi nuevo departamento, prácticamente me quedé dormido en cuanto crucé la puerta. Me desperté más tarde ese día, tras 9 horas de sueño. Escuché un estruendo en la cocina, así que me levanté, medio dormido, y fui a investigar. Allí, parado en el fregadero, había un hombre, sin camisa, fumando un cigarrillo. Resulta que le habían dado las llaves los de la mudanza, quienes pensaron que él era yo. Este tipo no tenía idea de lo que estaba ocurriendo, pero se había acomodado y pasado la noche como si nada. Nunca supe toda la historia, ya que hablo poco francés y poco coreano. Se fue en 2 minutos, y no volvió. Esto fue hace unos 6 años, estábamos explorando y guardando cajas, y decidimos almacenar algunas cosas en el viejo espacio de arrastre que tenía la casa. Y cuando entramos al espacio de arrastre, encontramos muchas cosas viejas. Me refiero a cosas como un caballito de madera antiguo, algunas muñecas viejas, porcelana, juegos de té, etc. La casa en sí era bastante antigua, y esas cosas eran de los años 1800. Aparentemente, los dueños anteriores simplemente las dejaron allí, o nunca entraron en ese espacio. Honestamente, no tengo ni idea. De todos modos, lo más intrigante que encontramos fue una caja llena de cartas viejas, escritas por una niña a sus padres. ¿Abuelos? No estoy seguro, porque obviamente era una niña la que escribía las cartas, y todas estaban dirigidas a apodos. Y quiero decir, había un montón de esas cartas antiguas, todas súper polvorientas, rasgadas, y con el color desvaneciéndose por el paso del tiempo. Todas hablaban sobre lo que había pasado ese día, sobre el futuro, etc. Sin embargo, fue súper interesante leerlas. Se sentía como abrir una cápsula del tiempo, y de hecho, en cierto modo, lo era. Compré una hot home. Si no sabes lo que es una casa embargada que ha sido puesta en subasta. La mía la conseguí por unos 23,000 pesos y terminé haciendo muchas mejoras durante los 6 años que llevo viviendo aquí. Al principio, solo necesitaba algo de remodelación ligera. Cuando finalmente tuve acceso, había una alfombra azul asquerosa, con manchas por todas partes. Olía horrible, y necesitaba ser arrancada, así que lo hicimos. Debajo de la alfombra había una sorpresa agradable, un hermoso piso de madera rubia. Esperábamos seguir teniendo pequeñas sorpresas como esa, pero no fue así. En cambio, descubrimos que se habían robado el cobre del aire acondicionado. Luego vimos que los ductos de ventilación estaban destrozados bajo la casa. Después, encontramos cemento vertido por los lavabos. Solo un montón de inquilinos furiosos del pasado. Aproximadamente un año después, un grupo de niños pasó por allí. Solían vivir en la casa. Me dijeron que los pisos estaban tan asquerosos porque dejaban a sus mascotas correr y orinar y defecar por todas partes. Conejos, mapaches, ratones, serpientes, pájaros, perros y gatos. Algunas manchas eran de orina y excremento, otras eran de sangre. Luego me contaron que su abuelo murió en mi casa. Tuvo un infarto mientras dormía, justo en la habitación donde yo duermo ahora. Pasaron algunos años, y hubo algunas obras menores aquí y allá. Mi baño decidió colapsar. Literalmente, la ducha se cayó, revelando paneles de yeso húmedos y moho negro. Nuestra opción más barata fue derrumbarlo y reconstruirlo. Los padres de mi pareja son contratistas retirados. Descubrimos que todo el baño, de 1,35 por 3,60 metros, estaba podrido. En vez de reemplazar los pisos, los inquilinos anteriores simplemente ponían más pisos encima. El baño estaba sostenido por una sola capa de madera contrachapada, linóleo, 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 madera, linóleo, madera, y luego azulejo. Nos tomó una eternidad desmontar esa porquería. La ducha también estaba mal colocada. Los azulejos estaban literalmente apilados y pegados. Cuando se desmoronó, cayeron como fichas de dominó. Sin embargo, lo peor que hemos encontrado hasta ahora fue cuando estábamos levantando el piso. Yo estaba en el trabajo en ese momento, cuando recibí una llamada del hermano de mi novia. ¿Qué quieres que hagamos con esta hielera de mierda? Me confundí y le pregunté qué quería decir. Dijo,
Literalmente hay una hielera llena de mierda debajo de la casa, y tuvimos que evacuar porque el olor era insoportable. Le dije que me encargaría cuando regresara. Esperaba encontrar una hielera con excrementos de animales. No. Era, literalmente, una hielera marrón marca Igloo, colocada justo debajo de donde estaba el inodoro, con lo que parecía ser diarrea mezclada con agua. Parecía mierda, y olía como mierda. Y me imagino que sabía como mierda también. Quién sabe cuánto tiempo había estado allí, o cómo había seguido funcionando durante tanto tiempo, pero así fue. Y esa es la peor cosa que he encontrado en mi casa. Me crié en medio de la nada, en el sur de Idaho. La granja que mis padres alquilaban era muy extraña. Había un montón de equipo agrícola viejo, de los años 40 y 50, así como varios, al menos 10, autos antiguos de los años 50, esparcidos por la propiedad y escondidos entre los árboles. La dueña tenía un pequeño cobertizo en la propiedad, y nos pidió que nunca lo abriéramos. No hubo problema. Estaba entre el garaje y una vieja casa rodante que nunca se usaba. Nos mudamos, y poco después, la dueña murió. Los nuevos propietarios entraron al cobertizo. Encontraron toneladas de equipo antiguo de la Segunda Guerra Mundial, y de épocas anteriores. Armas, bayonetas, una bandera nazi, todo tipo de cosas, incluso un sótano antiguo, con paredes de tierra, que tenía radios viejos y un montón de cosas más. Desafortunadamente, después de que los nuevos dueños empezaron a mover cosas en el cobertizo, el sótano se volvió inestable, y eventualmente cedió, dañando muchas cosas. Aún así, pudieron recuperar muchas piezas y venderlas, así que resultó bien. Lo más interesante que encontré fue el escondite de porno de un inquilino anterior, cuando era adolescente, en la vieja casa rodante. El mejor hallazgo de todos.